En las últimas semanas, los mensajes que han aparecido en este canal han tenido relación con la mujer ideal, con la mujer triunfadora. Y hoy he traído una invitada especial. Pensaría que para muchos la mujer ideal, para otros la mujer triunfadora. Sandra Rosso Zapata. Bienvenida, Sandra, a este canal. Muchas gracias, César. Qué lindo la invitación que me haces y me adulas con las palabras que me estás diciendo. ¿Quién es Sandra Rosso Zapata? A ver, Sandra Rosso Zapata es una mujer soñadora. Pienso que uno puede alcanzar en la vida lo que desea, pero tienes que conectarte con la perseverancia y tienes que tener claro los sueños, enfocarte. Soy madre de dos hermosas hijas, Sofía y Catalina, de dos otras hijas caninas, Dulce y Vainilla, empresaria, me conecto mucho también con la parte social. Eh, Dentro de eso lidero varias empresas, Aconex International, una consultora, la escuela de coaching Aconex, la Corporación Conciencia Global, donde trabajamos por los derechos humanos de manera gratuita, enfocados principalmente en la prevención de la violencia intrafamiliar y del abuso sexual bajo sustancias psicoactivas, y Coaching Sin Fronteras, que es un programa a través del cual integramos a coaches de diferentes partes del mundo y de diferentes escuelas para ayudar también a comunidades vulnerables de manera gratuita y a través de procesos de coaching. Pienso que uno viene a este mundo a dejar lo mejor de lo que lo encontró. En caso contrario, perdimos la avenida. Y eso me lleva como a pensar de que todos nos tenemos que conectar con un propósito superior. A veces los seres humanos no lo encuentran fácilmente y pienso que hay un grado alto de sufrimiento cuando la gente siente que no se ha conectado con un propósito. Y yo pienso que la mejor forma de uno ver el propósito es el talento, la habilidad o esas cualidades que los demás admiran en ti. Un poco como que para eso fue que vinimos. Y cada uno tiene sus habilidades diferentes, todas las tenemos. Lo importante es descubrirlas. Entonces, desde el coaching, porque también soy coach, que hace, digamos, una bendición esta profesión, lo que hago es como descubrir o recordarle a las personas cuál es ese talento o esa habilidad que tal vez no está potenciando lo suficientemente o que tal vez no está activando o no está despertando. Y que cuando tú la activas y la potencias, verdaderamente te rediseñas a ti mismo y haces que todo cambie. Como diría Gandhi, uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Y es hermosísimo cuando eso ocurre en la vida de una persona. Entonces, un poco desde lo que yo soy, es eso en resumen. Una de las cosas que suele pasar en el canal de las personas que escriben, que ven, que escuchan estos mensajes, es que por alguna razón pasan por situaciones difíciles, de confusión, yo le llamo a esos momentos oscuros, y muchas de ellas son mujeres. ¿Qué tan fácil ha sido la vida para ti? A ver, César, yo pienso que la vida me ha llenado de bendiciones, pero también me ha dado espacios de aprendizaje súper difíciles. A veces cuando la gente me ve, creen que yo he tenido como la vida perfecta. Y cuando comparto algunos aspectos de mi vida, valga la redundancia, la gente se sorprende, ¿cierto? Y se sorprende porque como que no esperan de que uno haya tenido dificultades o momentos de tanto dolor profundos. Creo que la vida a mí personalmente me ha probado por todos los lados. Como un poco que te pasa un carro por encima y no solamente te pasa, sino que te pisa y te repisa y te repisa, algo así parecido. Pero pienso que he tenido como no sé si fortuna o el coraje de volverme como a parar ante la vida. Porque pienso que uno tiene en la vida dos oportunidades y eso lo aprendí a través de, o dos posibilidades más bien, que lo aprendí a través del coaching y que antes no lo sabía. Tal vez es más como mi espíritu el que me impulsaba y eso lo tenemos todo y es
O te quedas como víctima o te conviertes en protagonista de tu vida, la transformas. Como víctima todos vamos a caer, todos hemos sufrido, algunos muchísimo más que otros. Hay momentos donde tal vez la carga para algunas personas se haga tan difícil que creen que no van a ser capaces de salir de ahí. Pero pienso que cuando tú tomas ese coraje, esa fuerza interior de, independientemente de lo que te haya sucedido, comenzar a rediseñar el mundo que tú quieres, porque tú el pasado no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el presente para que tu futuro sea diferente. Pienso que son esas elecciones las que hacen que la vida de uno se transforme y que uno comience a mirar la vida de uno no con pesar, ni con compasión, sino como con un espacio, digamos, como de fortaleza, donde uno diga, soy capaz, yo puedo y voy a lograr esto o aquello, por más difícil que sea. Entonces pienso que cuando tú lo logras, no hay mayor satisfacción para el ser humano, que verdaderamente tú como que sentirte orgulloso desde la humildad de lo que alcanzaste, pese a las dificultades en los momentos tan difíciles que pudiste haber vivido. Es un ejercicio de aprendizaje, no es fácil, porque pienso que para nosotros como seres humanos es muy fácil quedar en la víctima y sentirnos víctimas. Víctimas de la pareja, víctimas de los hijos, víctimas del entorno, víctimas del gobierno, víctimas del jefe, víctimas de un compañero de trabajo, víctimas de todo el mundo. O sea, normalmente vivimos es como en la queja y creemos de que no podemos lograr las cosas porque en verdad consideramos que el otro es el que tiene el poder sobre nosotros. Y ese es el problema de la víctima, que cede su poder interior. Y cuando tú transformas ese pensamiento y te das cuenta que ese poder habita en tu corazón y que tú eres quien tienes que tomar la decisión de cambiar las cosas, es que hay como un clic que permite que todo sea como diferente. Entonces, para mí la vida no ha sido fácil en muchos aspectos, a pesar de que he tenido muchas bendiciones, porque no puedo ser malagradecida con la vida, pero también asimismo le agradezco a Dios, porque creo en Él, que me haya dado como esa fuerza, ese coraje, pero sobre todo esa capacidad de aprender a darme cuenta que con ser víctima no se gana nada, sino que es uno el que rediseña la vida. Creo que el mayor regalo que nos ha dado la divinidad ha sido el de ser co-creadores, es decir, de que nosotros podamos transformar lo que estamos viviendo. E insisto en que no es fácil, pero no es imposible. Y muchas veces nos podemos enredar hasta de una manera muy particular, sabiendo que a veces las situaciones no son tan complejas como podemos creer. Sandra, escucharlo, oírlo, puede ser aparentemente fácil. A mí me preguntan mucho cómo salgo. La palabra que usaste ahora es difícil, la escucho con mucha frecuencia. Escucho esta palabra, estoy pasando por un momento difícil. Ahí cómo entra el coaching. ¿Qué es lo que hace el coaching para esa persona que está pasando por un momento difícil? Y cuando hablo de un momento difícil, puede ser un momento laboral, un momento emocional, un momento de salud. Hay personas que pasan por momentos de salud, que están atravesando enfermedades terminales incluso, situaciones de abandono, situaciones de violencia, situaciones financieras, quiebras económicas. ¿En dónde entra ese aprendizaje del que tú estás hablando para contribuir a ese, yo le llamo renacer, donde yo encuentro esa luz que no veía? Mira, cuando me dices eso, me conectas con un cuento muy bonito que lo voy a resumir, no voy a contar el cuento en aras al tiempo, pero sí voy a compartir por una experiencia que yo viví. En un momento de muchísima dificultad y muchísimo dolor en mi vida, recuerdo que un amigo cogió, fue a mi casa, me escuchó y me dio un papelito. Y recuerdo que cuando me dijo, cuando salga de aquí, lo lees. Y así lo hice. Él se fue, lo abracé, lo leí y decía, esto también pasará. Y para mí fue absolutamente un regalo de reflexión
el darme cuenta que ese momento de dolor iba a tener su fin, que no iba a ser permanente. Cuando lo conecto con el coaching, es un poco como el proceso que le hacemos vivir a nuestro cliente o coachee. ¿Por qué razón? Porque independientemente que tengamos una dificultad, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué manera yo puedo ver esta situación desde una perspectiva diferente? Porque lo que sí tengo absolutamente claro es que uno ve normalmente las puertas que se cierran, pero no las puertas que se abren. Y todo momento de dificultad, por irónico que parezca, porque hay momentos de momentos, tienen puertas que se abren y normalmente suelen ser hasta más las que se abren que las que se cierran. Si, por ejemplo, me podría decir una persona, no, pero es que si a mí me votaron de la empresa, ¿cómo se van a abrir puertas? Sí, te votaron de la empresa, pero eso no significa que tú no puedas pasar hojas de vida y presentarlas a nuevas empresas. O eso no significa que tú tal vez con los ahorros de la liquidación comiences a vender otro tipo de cosas y te hagas ahí los pesos y hasta hagas un negocio. O no significa que tú comiences a crear como otras alternativas de cómo podrías tener ingresos. Entonces ahí es donde juega la creatividad del coaching. En un proceso de coaching, cuando estamos viviendo una dificultad, lo que hacemos es entrar a analizar, uno, esto que me pasó, de alguna forma, de qué manera yo en mi espacio de víctima fui permisivo. Sabía que tal vez eso iba a ocurrir y no hice nada, ¿cierto? ¿A qué me refiero yo? Muchas veces cuando una persona, por ejemplo, se divorcia, eh, cuando uno entra a analizarlo, porque yo soy mujer divorciada, si uno lo mira con total sinceridad, uno sabía que esa relación no iba a funcionar, que tenía muchísimos tropiezos, que tenía muchísimas dificultades. Y de alguna forma uno se queda ahí como instalado en tal vez esa mujer dadora o en esa mujer perfecta para su pareja o en esa mujer que tal vez está de alguna manera está mendigando amor. Y te das cuenta que el amor no se mendiga, que si a uno lo aman, el amor es acción y que se va a ver. Y que si tú sigues mendigando amor, entonces lo que tienes es un problema de autoestima y que tienes que entonces trabajar es en ti para que esa realidad cambie. Porque si no vas a sufrir de maltrato psicológico, vas a sufrir hasta de maltrato físico. Cuando tú haces y generas, digamos, como ese espacio de valoración hacia ti mismo o hacia ti misma, es que dices, yo no quiero seguir viviendo esto. Y cuando generas una declaración tan poderosa, es que tomas la decisión de que mi vida no va a seguir siendo una vida, por ejemplo, de maltrato o de abuso o de desamor, sino que voy a tomar una decisión. Por ejemplo, el divorcio. Y tomé la decisión de divorciarme y la pregunta es en quién me voy a convertir, quién quiero ser, de qué manera me quiero rediseñar, cómo puedo comenzar a buscar la felicidad a través de mi soledad, porque ahí es donde nos damos cuenta de que comenzamos a cimentar una vida de felicidad a través de otros. Un Y, paréntesis, Sandra, un paréntesis, porque estás hablando de darse, yo escucho darse valor, pero ¿cómo entiendo, y esto te lo pregunto como hombre, cómo puedo entender personas que en muchas ocasiones, eh, mujeres que son maltratadas, que son agredidas, no solamente físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, siguen siguen mendigando detrás de esa persona que las agrede. ¿Me puedes explicar eso para yo entenderlo como hombre, porque tú eres mujer? ¿Cómo entiendo eso? sí, mira, te lo comparto hasta desde mi propia historia, porque lo viví con una pareja a la que yo amé mucho. Y creía que siendo la mujer perfecta y la mujer que él quería, la esposa perfecta, la amiga perfecta, la que hacía todo lo que él quería, como que me iba a dar el amor que yo esperaba de él. Y sin embargo, lo que tenía era violencia y maltrato. Y así duré muchos años hasta conectada con el miedo, porque sabía que si lo dejaba, la obsesión de este hombre era tan grande que me iba a matar. Recuerdo que tal vez tuve
sin imaginármelo, a una persona que fue mi coach sin ser coach. Recuerdo que le tocó observar una situación como tan absurda de maltrato que vivió en mí, que él me profería, que recuerdo que me preguntó después, me dijo, imagínese que usted se va para el cielo, que usted se muere y se va para el cielo. Y Dios le va a decir a usted, hija mía, ¿qué hiciste en la vida? ¿Usted qué le diría? Y yo, vivir por mi esposo, vivir por mi hija, vivir por mi familia, estar pendiente de ellos, darles todo lo mejor a mí. Recuerdo que me dijo, ¿sabes qué te va a decir Dios? Dios te va a decir, no, 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 a mí no me digas qué hiciste por los demás, dime lo que tú hiciste por ti. Yo te mandé completica, te mandé bien linda, te mandé inteligente, no te falta nada, no estás enferma. Dime qué hiciste tú por ti. Y cuando me digas qué hiciste tú por ti, es que me vas a decir qué hiciste por los demás. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar. Tendría aproximadamente unos 28 años. Me di cuenta que por amor había dejado todos mis sueños. Había dejado de culminar mi carrera. Había comenzado a vivir la vida para otro. Y me había desconectado de todos mis sueños. Porque simplemente estaba para otros. Y recuerdo que para mí eso fue como una bofetada, pero una bofetada tal vez de aprendizaje y de amor, porque recuerdo que me di cuenta que había dejado de desaprovechar todos mis talentos, los talentos que la vida me había dado, simplemente por mendigar amor, ¿cierto? Y recuerdo que ese día tomé la decisión de separarme, de divorciarme, y dije, no va más, no va más porque no puede ser que yo lleve 10 años de mi vida así. Y yo no quiero ser una mujer ni triste, ni amargada, ni vivirme quejando, ni entrar como digamos en una oscuridad interior compleja en la que puede entrar una persona cuando no está conectada con sus sueños o cuando no se ha conectado con un propósito. Y ese día yo dije, así me mate él, porque sabía que me podía matar, mejor dicho, me fui, tomé la decisión de separarme. Y solamente cuando lo viví, porque lo hice con muchísimo miedo, porque yo sabía que me podía matar, eh, fue que comencé a darme, obviamente entra uno en una fase de mucho temor, de un qué voy a hacer, de cómo va a ser mi camino, de alguna manera no tenía como un guía, si bien tenía, digamos, a mi familia que ha sido absolutamente amorosa, no era como esos guías que te puedan conducir a, sigue tu camino por acá, sino que eres tú el que te tienes que comenzar a reevaluar. Y como que esa luz apareció cuando comencé a pensar en mis sueños, en eso que yo había querido ser y hacer, algunos desde niña y algunos desde adolescente. Y como que cuando tomé toda esa fuerza interior de conectarme, dije, voy a lograr todo eso que yo he querido hacer en mi vida. De hecho, yo he hecho una cantidad de estudios. Me da mucha risa cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué has hecho? Esto. La gente ya me dice, ¿qué no has hecho más bien? Y yo me da mucha risa porque lo que yo digo es que me conecté con mis sueños. Yo digo que no hay mayor alegría para un ser humano que verdaderamente uno pueda estar anciano, mirar el pasado y uno decir, hice todo lo que quise hacer, así haya hasta metido la pata, Locuras, pero todo lo que quise hacer. ¿Ah? locuras. Sí, locuras, locuras, arriesgarte, en muchas cosas vas a fracasar, porque el éxito no se logra solamente desde simplemente conseguir dinero, muchas veces vas a perder y vas a perder mucho. ¿Y que le tocó a uno? Cáigase, y como cuando no era niño, que se raspó, lloraste, te sacudiste y te paraste y sigue otra vez adelante, que es la energía como de los niños. Yo digo que nosotros debemos de aprender mucho de ellos. Uno, que no manejan rencor. Dos, que pasan la página rápidamente. Y tres, que tienen esa fortaleza de seguir jugando desde la alegría, porque ellos se aporrearon, se lastimaron, lloraron, pero ellos se vuelven a reconectar como con lo que deseaban. Pero entonces Pienso que escucho algo, no tomar la vida tan en serio.
Sabes que sí, yo digo, César, que uno de los mayores errores que tenemos es que tomamos la vida tan en serio que dejamos de divertirnos. Y yo de hecho le digo mucho a los líderes, por favor, gócensela. Es que uno el trabajo es para gozárselo, no para sufrírselo. Y si usted se lo está sufriendo, tiene que reevaluar entonces si está en el trabajo que le gusta o si tiene que hacer cambios o cómo puede cambiar su estructura. Porque una cosa es la responsabilidad, pero la responsabilidad no tiene nada que ver con el yo divertirme o gozarme mi trabajo, porque al fin y al cabo es una pasión. Y cuando tú haces lo que sueñas, estás conectado con una pasión. Entonces yo pienso que esa misma alegría se le va a ver a uno. Hay muchos temas por abordar y caramba, el tiempo va a ser corto para las inquietudes que tengo de conversar contigo porque son muchos los aportes que puedes hacer. En este desarrollo profesional, primero en desarrollo como mujer, como madre y como profesional, me imagino que has sentido, y esto te lo digo porque otras me lo han manifestado, y lo veo culturalmente, socialmente, lo veo en unos países más marcado que en otros, pero veo que sí hay en muchos lugares, la mujer no es reconocida en términos de igualdad. ¿Cómo sientes eso? Sabes que puede que ocurra, pero la verdad es que yo pienso que eso también tiene que ver mucho con el pensamiento de esa mujer, ¿cierto? Porque la verdad es que yo he tenido la fortuna de alcanzar cargos y posiciones importantes. Y tal vez era como por mi fuerza interior, por el grado de conocimiento que obviamente sí lo tienes que tener, de sentirte como igual a igual y no sentirte como por debajo. Porque a lo que yo me refiero es que de alguna manera esa desigualdad se da porque pienso que la mujer en cierto grado, y lo digo con todo el cuidado y con todo el cariño, pero siento que la mujer muchas veces se puede sentir hasta por debajo. Si tú te sientes por debajo, tus acciones van a ser así, ¿cierto? Entonces O no es sea, un como, tema masculino. claro, exactamente, exactamente, no es solamente un tema masculino, yo pienso que también tiene que ver con lo femenino, de que si tú sientes que no hay una equidad, entonces tus solos conversaciones o pensamientos van a ser hasta temerosos, no vas a tener la capacidad de discernir en una conversación y en cambio cuando tú tienes el conocimiento y tienes la seguridad, la certeza de lo que estás conversando, verdaderamente te das cuenta que los hombres te van a respetar y te van a respetar desde ese colegaje porque saben que tú sabes de que no estás hablando cualquier tontería. Entonces, si bien, digamos, podemos hablar de que hay cierta relegación y que normalmente en los cargos ejecutivos casi siempre están hombres, porque eso no lo podemos negar, pienso que el apogeo y la fuerza de la mujer ha sido de alto impacto. Y hay algo bien interesante en nosotras, es la capacidad de compromiso y de acción frente a ese compromiso, que hace que en muchas organizaciones esa parte femenina nuestra genere un espacio de alguna manera como más humano, ¿cierto? ¿Cuál es el cuidado que deben de tener las mujeres líderes en no convertirse muy frívolas? Porque un poco pueden comenzar a conectarse con el imitar lo masculino y la imitación desde lo masculino es entonces me vuelvo bien dura, entonces me vuelvo bien fuerte y no es eso, porque yo siempre he pensado que es un cóncavo convexo. O sea, no hay mayor riqueza en una organización que tener hombres y mujeres, obviamente dependiendo del tipo de organización, porque cuando son empresas de producción es más natural que haya un porcentaje más grande de hombres. Pero cuando son empresas, por ejemplo, digamos de servicios comerciales, suelen haber muchas más mujeres porque la mujer es más cálida, porque la mujer en cierto sentido conecta más. Entonces, hay un cóncavo convexo que tiene que ver con las cualidades, cómo yo hago sinergia con otro, cómo yo me compenetro, cómo las fortalezas que puede tener un hombre pueden ser tal vez mis debilidades y cómo mis fortalezas pueden ser las debilidades de un hombre. Y si yo hago equipo con esa persona, entonces hago una conexión perfecta porque genera un equilibrio organizacional desde las capacidades diferentes que todos las vamos a tener.
Entonces, un poco, digamos, como que a la luz de eso, pienso que la mujer se tiene mucho que resignificar. Es Aprender. decir, exacto. O Aprender, sea, creo que lo que estás diciendo tiene relación con necesito tener un nuevo conocimiento, con el conocimiento que tengo hoy no me sirve para lo que el mundo me trae para desafío. Es un desafío. exactamente. Claro, exactamente. Y algo también importante es la adaptación. Uno se tiene que aprender a adaptar al entorno en el que uno está, no es al contrario. Uno cuando es líder tiene que adaptarse a su equipo de trabajo y conversar como ellos entienden y como ellos comprenden. No es que los demás se tengan que adaptar a mí, porque, o si no, entonces, no, porque, digamos, como, ¿dónde está el aprovechamiento de que yo como líder sé más o tengo un mayor grado de conocimiento? A lo que yo me refiero es que el conocimiento nos sirve para mirar qué recursos podemos generar de efectividad desde el aprendizaje. Y el conocimiento no es ser saberlo todos. El conocimiento es saber cómo aprovecho esas competencias y la información que tengo para lograr un objetivo común. Pero no significa que una persona que no haya estudiado lo mismo que yo no sea competente. Sus competencias van a ser diferentes porque posee otro tipo de habilidades que son necesarias para la organización. En términos de familia, cuando tú dijiste ahora, yo me tengo que adaptar, ¿cómo sería, por ejemplo, en términos de pareja, el me tengo que adaptar? Claro, en términos de pareja es, por ejemplo, siempre vamos a ser diferentes y van a haber cosas en las que nos conectamos y otras que nos generan a nosotros tal vez enojo, no me gustan de mi pareja. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué yo esperar que mi pareja sea igual que yo o piense igual que yo? Pienso que sería supremamente aburrido, porque no habría como diferenciación. La adaptación nos invita a uno a la humildad de hacernos conscientes de que el otro es diferente a mí, que yo no puedo buscar que sea mi espejo, que cuando yo verdaderamente amo a una persona es porque la respeto tal y como es, no como yo quiero que sea. Entonces ahí viene también otra de las claves de la adaptación y es si yo estoy conectado con una expectativa o si verdaderamente estoy valorando a mi pareja por lo que es. A lo que yo me refiero es que normalmente yo pienso que uno se queda conectado con, con la persona que uno conoció. Por ejemplo, que si te conociste a tu pareja de novio y era súper dulce y súper tierno, entonces uno espera que sea dulce y tierno toda la vida. Pero resulta que ese ser cambió y ya han pasado 5 años, 10 años, 15 años y ya no es dulce y tierno. Y la pregunta es cómo sigo esperando o aspirando a que sea como lo conocí hace 15 años, cuando ya es otro ser que ha vivido otra cantidad de cosas en su vida, que se han construido conjuntamente, pero habrán otras situaciones que no, que han sido de trabajo, que esa persona puede tener dificultades así como las tiene uno. Entonces, ¿qué pasaría si nos enamoramos de la persona que tenemos ahora? Yo pienso que eso produciría actos de magia. Y lo mismo con nuestros hijos, porque normalmente nos enamoramos de una expectativa, entonces queremos al hijo inteligente o la niña súper deportista, y no, o sea, no le gusta hacer tanto deporte o no es inteligente para todo, porque recuerden que tenemos diferentes inteligencias, entonces tal vez el niño no sea muy bueno para matemáticas, pero sí sea bueno para biología. Entonces yo no puedo esperar el ser perfecto. Entonces cuando me hago consciente de eso, es, tengo que aprender a enamorarme de ese ser que yo tengo en esos momentos, no de la expectativa de cómo me gustaría que fuera, porque pienso que es una de las fuentes del sufrimiento de nosotros como seres humanos. La adaptación requiere también de comunicación, de que nos pongamos de acuerdo, de que negociemos, porque si van a haber cosas que no nos van a gustar, entonces para eso tenemos que conversar y tengo que negociar con mi pareja frente a esa posibilidad o esa situación. Ahora, la adaptación también requiere de aprender que la forma en que yo amo no es la forma en que precisamente el otro ama.
eh, que de hecho me encanta cuando conecto esto con un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, Sí, que habla, por ejemplo, de que hay personas que les gustan, por ejemplo, aman con actos de servicio. sí, Eso es hasta muy típico de nuestros papás y mamás, que ellos qué hacían, ellos no le decían a uno que lo amaban, ni te daban un beso, ni nada. Ellos lo que hacen es que tenían la sopa, la comida, te mostraban actos de servicio, te ayudaban o yo qué sé, te tenían la ropa lista y con actos de servicio te demostraban el amor. Pero si tú el amor lo percibes desde que te digan cosas lindas, que se llama el reconocimiento, o desde la kinestesia, que te gusta que te acaricien, que te besen, que te abracen, y tu pareja no lo hace, por más actos de servicio que haga, tú sientes que no te ama. Entonces, una de las cosas que se requieren en la adaptación es yo darme cuenta que la forma en que el otro percibe el amor es diferente a la mía, porque eso normalmente se va a generar. Y solamente cuando uno lo comprende es que la relación de pareja se sí. puede cambiar, Sí, porque quiero entonces, preguntarte algo, y quiero, porque no quiero dejarlo pasar. Con lo que me estás diciendo, tengo la sensación, y esto viene a un planteamiento que me hizo una persona hace unos días, y quizás lo dije en otro mensaje. Me dijo, los hombres se acabaron. Y yo pregunté, ¿pero por qué se acabaron? Me dijo, hombres que tengan la capacidad de hacer eso que tú estás diciendo. Eso que tú estás planteando ahora. Entonces, ajá, eh, se necesita, porque en la medida, pienso que en la medida que una mujer crece, se capacita, se educa, lee, se instruye, se hace más exigente, porque se valora más. así Al es. valorarse más, quiere a su lado, pues, una persona que equilibre eso, ¿cierto? No, no, Claro, no va a aceptar efectivamente. algo menos. Ya valgo más, ya me veo en diamante, me veo en oro. No acepto pesitos. Claro, pero Y tú eres sabes ese que, caso, porque tú claro, dijiste, pasaste por, por unas etapas, has crecido, y como iniciamos esta conversación, cuando yo te dije, mujer ideal, mujer triunfadora, tú no vas a aceptar a tu lado un perdedor, ¿o sí? sabes que una de las cosas que me ha enseñado la vida y sobre todo el coaching, al cual se lo agradezco, es que no podemos conectarnos tampoco con el mito o el estereotipo del príncipe azul. Ajá, Y esa parte es muy peligrosa, igual que los hombres con la princesa, ¿cierto? Que es ese ser perfecto. sí, Porque ni el príncipe azul existe, puede existir amarillo, verde, morado, pero no precisamente sí, azul. Hay mujeres que se les aparece el príncipe azul y no es el azul que querían, nada más. Entonces nos conectamos con la exigencia. Y yo pienso que lo que tenemos que pensar es de esa persona, verdaderamente, cómo me gustaría sentirme amada. Y por eso hablaba de adaptación, porque como esa persona no va a ser perfecta, entonces de qué manera yo tengo que adaptarme a esas otras cosas que no me gustan. Porque como bien planteabas, entre más formación tengas, claro, tal vez digamos con mayor grado de éxito, de relacionamiento, te vas volviendo, digamos, más exigente y elevas tu estándar. sí. Pero la pregunta es, ¿ese estándar lo pueden alcanzar alguien? Y ahí es donde nos conectamos con el perfeccionista. Y se convierten Hay- se convierte en soledad, ¿no? Es correcto, se convierte en Se quedan soledad. solas o se quedan Así solos. es. Exactamente, se quedan solas o solos porque están buscando la mujer perfecta o el hombre perfecto. Y solamente existen los cuentos de hadas, pero en la vida real no existen. Entonces tengo como que adaptarme, aceptar. Hay cositas que son negociables. Así es. Yo pienso que muchísimas cosas son negociables, definitivamente en una relación. Por ejemplo, ¿Ya? Por ejemplo, de que hay cosas que a ti te gusten, hay cosas que a mí no me gustan que tú hagas,
Yo qué sé, por ejemplo, algo muy típico en nuestra sociedad que les gusta, digamos, el alcohol. Vamos a suponer que a la mujer no le gusta que su marido tome o su pareja tome, pero a su pareja le gusta. La pregunta es, yo de hecho hasta como coach casi siempre les pregunto, cuando lo conocías, tomaba así. Entonces, ¿cómo pretendes que no tome ahora? ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué podrían negociar? Los momentos, los días, la cantidad de alcohol que va a tomar, tal vez hasta puedas negociarlo posiblemente, pero para eso tienes que abordar una conversación donde el otro pueda entender cómo te estás sintiendo y de qué manera esa situación te está afectando. Y esa conversación de negociación tiene que ser ganar-ganar. Nunca puede ser ley del embudo, que vemos que el embudo tiene la parte ancha y la parte súper estrechita. Si en una negociación alguna de las partes siente de que el otro es el que está ganando y no yo, no hay negociación posible. Normalmente negociar ganar-ganar es algo muy difícil, porque no sé por qué nosotros interiormente hay como esa ambición de todo para mí o es mi exigencia. No, es como si fuéramos por partes. Igual, por ejemplo, digamos tú como mujer, puedes querer salir con amigas y a tu pareja posiblemente no le gusta mucho. ¿Por qué no? Porque si tu pareja está saliendo con amigos, porque tú no puedes salir con amigas, ¿cierto? Entonces, pero eso requiere de diálogo, de escucha, de una negociación dada principalmente desde el respeto. Normalmente pienso que la falla en las relaciones tiene que ver con el hecho de que para expresar lo que nosotros sentimos buscamos agredir al otro y herirlo. Y más aún que entre más tú conozcas a tu pareja o a tu hijo, sabes por dónde es que le duele. Y yo Ujú. no sé por qué en los momentos de enojo o de desesperación o de frustración sale es como la parte, el monstruo que todos tenemos al interior y no la parte bonita. Sí. Y yo digo que esa es la mayor dificultad y el mayor desafío, que cuando ocurre un hecho de esos, no debe salir mi antivalor, debe salir es mi valor. Si yo hablo de que soy justa, entonces en un espacio de dificultad y donde estoy muy enojado, muy frustrado, tiene que salir en mi justicia y no mi injusticia. Ujú. Porque mira que es lo típico, por ejemplo, la mamá que dice, habla de justicia, y después va a regañar al hijo, es que usted hace lo que le diga y punto. ¿Por qué? Porque soy su mamá, punto. La pobre criatura piensa que injusticia. Y Claro. la pregunta es, yo no digo que no hayan exigencias y que hayan reglas de juego, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió y por qué no puedo escuchar al otro? Y ese otro es mi pareja, ese otro es mi hijo, ese otro es mi hermano, ese otro es mi mamá, ese otro es mi jefe, ese otro es mi subalterno, ese otro es mi par. Son tantos otros que normalmente nos negamos a escuchar y que deberíamos escuchar para verdaderamente vivir de una manera más armónica. Sandra, para reinventar esa vida, que es lo que te ha pasado a ti, yo siento que la reinventaste, se necesita valentía. De hecho, es un tema que quiero desarrollar más adelante. Quiero hablar de las mujeres valientes. ¿Qué, qué momento de la vida recuerdas en que has tenido que sacar la valentía para ir avanzando hasta donde has avanzado? Yo pienso que la vida, frente a las cosas que me ha dado o las pruebas que me ha puesto, me ha hecho sacar la valentía en varios momentos, pero creo que el primer acto de valentía y de coraje fue precisamente en la historia que yo compartí ahora cuando tomé la decisión de separarme, eh, porque definitivamente yo sabía que él me mataba. Y yo sé que uno contarlo así, como que no suena tan horrible, pero verdaderamente es tú vivirlo. Y tú vivir años en el miedo, tú vivir años en la tristeza, tú vivir años en la decepción, pero sobre todo el miedo a que te maten a ti y maten a tu hija. Eh, esa parte de tú decir, prefiero estar muerta a seguir viviendo lo que estoy viviendo y asumirlo, creo que es el mayor acto de valentía que yo haya generado en mi vida, te digo sinceramente.
Y vuelvo e insisto, no significa que no haya vivido con miedo durante un tiempo, porque de hecho me tocó estar escondida para que no me encontrara y me matara. Y fue una etapa muy difícil. Yo con una niña, cuando eso mi hija tenía más o menos unos 10 años, y tenerla encerrada en un apartamento donde nos tocaba pedir todo a domicilio porque sentía tanto miedo de que si alguien nos veía, de que no podía sacar a la niña al parque a jugar, sí, porque si alguien nos reconocía y le decía a él, pues me mataba y me mataba junto a mi hija. Fue un espacio donde me enfrenté a tal vez una de las emociones como más permanentes en muchas personas, que es el miedo a que le quiten el trabajo, miedo a que se muera un ser querido, miedo a tal vez al fracaso, ¿cierto? El miedo tiene como tantas formas. Eh, y es darte cuenta que las emociones no son enemigas, que las emociones en el fondo son amigas. Y que cuando tú comienzas a hablar con ellas, un poco como, ¿por qué estás miedo aquí? ¿Y qué es lo que me quieres enseñar? Te das cuenta que busca enseñarte la valentía, que busca un poco como, no quiero estar tanto en tu vida y busco que seas valiente, porque creo en ti, porque tienes coraje, fuerza, porque estás bien, porque tienes muchas bendiciones que no estás viendo, fruto de ese miedo. Entonces ahí es donde yo les decía que las puertas se abren, ahí es donde como que todo lo veías en oscuridad y resulta que simplemente lo que te faltaba era una linternita para darte cuenta o correr las cortinas y ver que es un espacio lleno como de luz y que esa luz siempre va a estar al interior de tu corazón. Y es cuando tú como que te redescubres y puedes redescubrir también como una cantidad de oportunidades que la vida te está dando y que estás desaprovechando. Entonces es súper lindo porque como que te conectas ya como con esa fuerza de la valentía que siempre te va a aparecer en otros momentos también de adversidad. Y un poco como que volvieron a aparecer, yo valentía, me vuelvo a retomar la vida. Tú trabajas con muchas empresas, trabajas en diferentes países, eres una mujer internacional, eres presidente de una de las escuelas más importantes en el mundo de coaching ontológico. ¿Qué puede hacer las personas que te están escuchando y que te están viendo? ¿Cuál es ese mensaje para poder aclarar sus vidas, aclarar su trabajo desde una persona como tú, que no solamente habla desde la academia, sino que habla desde la experiencia de vida? Mira, César, yo lo que pienso es que lo primero que uno debe de reconocer es que muchas veces necesitamos ayuda. Y esa ayuda casi siempre la buscamos en nosotros mismos, ¿cierto? O sea, creemos que solo vamos a ser capaces de superar ciertas dificultades o momentos de dolor profundo. Y obviamente esos recursos habitan en nosotros, pero pienso que esa carga se aliviana y se hace mucho más rápido cuando buscamos a otra persona. En este caso, el coaching es una herramienta hermosísima porque el coach te lleva a conversaciones que te permiten encontrar el camino que tú deseas, porque el camino no te lo pone el coach, el camino lo vas poniendo tú, pero el coach desarrolla como esa habilidad de hacerte una serie de preguntas que te van llevando, digamos, como a ese camino que tú estás esperando recorrer. Y como que cuando tú lo ves, porque no lo estás viendo fruto de la confusión, fruto de la angustia, fruto de la ira, fruto de la emoción que tengas, es como un poco hágase la luz. Entonces es bellísimo porque te das cuenta que tú no vas a cambiar tu vida si sigues haciendo lo mismo de lo mismo. Como decía Albert Einstein, locura es creer que las cosas sean diferentes haciendo lo mismo de lo mismo. Claro. Y en el coaching se basa de la premisa de cambiar las acciones. ¿Qué acciones tengo que comenzar a generar diferentes a las que estoy haciendo para que las cosas sean distintas? Entonces es un recorrido hermosísimo conversacional que te permite un proceso de coaching donde puedes
ver cosas que no estabas viendo antes y desde ese espacio reconectarte con emociones, entre comillas, positivas, porque las emociones en el fondo no son ni buenas ni malas, sino el efecto que producen en nosotros. Mm. Entonces, pero cuando tú te conectas, por ejemplo, con lo que hablábamos de la valentía, con la ambición, o si estabas resentido o estabas, digamos, odiando a alguien y te conectas con el perdón, por ejemplo, no sirve para perdonar al otro. El perdón verdaderamente te permite liberarte de lo que el otro te hizo y soltar la historia, independientemente a... Entonces es hermosísimo cuando tú puedes conectarte con emociones que yo llamo expansivas, porque sientes como que tu corazón se expande. Que abra Y posibilidades, ¿no? exactamente, y abres posibilidades. Es algo hermosísimo y ese es el recurso que ¿Y, yo diría, uno de los recursos principales que el coaching te brinda. y qué puedes tú ofrecer ahora o en un inmediato futuro? Porque aquí te están viendo personas de distintos lugares del mundo, en distintos países, y que seguramente se están preguntando y diciendo, bueno, yo quiero aprender coaching. Porque cuando yo hablo en la jerga nuestra, que hablamos mucho de coaching, dicen, ¿qué es coaching? Pero yo quiero aprender coaching, pero yo vivo en distintos países. Tu sede es Medellín, en Colombia. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planteas? Claro, por supuesto. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una certificación internacional en coaching, precisamente, que la vamos a abrir el próximo año para Bogotá, Quito, Guayaquil, Santo Domingo, en República Dominicana y Lima. Digamos, las plazas que nosotros vamos a abrir. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que vamos a abrir también para el próximo año es el coaching virtual. Ese sí va a ser más o menos como para el segundo semestre del próximo año, la formación en coaching virtual, porque obviamente hay personas que pueden que no estén en esos países, pero que quieran formarse. Claro, Entonces, obviamente, con mucho gusto, César, les podemos brindar pues como nuestra página web, nuestro correo, que si tú lo permites, lo puedes poner en tu canal de YouTube ok. para que la gente nos pueda escribir y nosotros poder asesorar. Bueno, Sandra, te estaré contando si todos los seguidores de este canal quieren volverte a escuchar. Ya la respuesta creo que está. Te lo haré saber. Me van a decir si quieren tener a Sandra otra vez, y ha sido enriquecedor lo que nos has aportado. Creo que has contribuido a dejar la semilla en muchas personas, en gente que está en la búsqueda de una luz, cuando parece que el túnel no tiene luz. Creo que has dado tranquilidad y sobre todo has dado esperanza. Y lo más importante, un medio para volver eso realidad, que no se quede en teoría, sino uno, pues por lo que tú mismo has planteado, eres resultado de eso, y que existen los medios para encontrar otro camino. Los hay, pero indiscutiblemente hay que buscarlos y hay que reconocer que necesito ayuda. Muchas gracias, Sandra Rosso Zapata, mi colega, mi amiga, te admiro mucho, y ya tendremos oportunidad de volver a conversar qué ocurre después de que saquemos este mensaje a la luz pública. Muchas gracias a ti, César, por esta invitación. También te admiro, te quiero muchísimo, te deseo muchísimos éxitos, porque sé que lo que haces desde este canal de YouTube es desde el amor, desde cómo puedes regalar como un poquito de tu conocimiento para que otras personas puedan alivianar como su corazón. Y pienso que nos conectamos desde esa labor, que de alguna forma es nuestro propósito conjunto, cada uno por su lado. Y un beso y un abrazo para todos los seguidores tuyos.